Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes, amplexus in Cristo. Dios los bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, lo que hoy hemos titulado El peligro de la ociosidad. Y hoy estamos aquí, antes que nada, por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Sepan que es un enorme gusto para mí poder saludarles nuevamente a través de este medio y sean bienvenidos. Antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo, que no se las pierdan, y los esperamos aquí en Nueva Generación para Cristo 3 veces por semana en vivo, los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes los esperamos en un mismo horario, para que no haya confusión, miércoles y viernes en la misma hora, a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Mientras que los días domingos los esperamos en un horario siempre distinto, a veces a las 8, 8:30, 9 de la noche, pero los esperamos todos los domingos igual para nuestra reunión de oración. Todos los miércoles tenemos lo que es un estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita justamente estamos estudiando la carta de segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a ver el versículo 11 del capítulo 3, que consta en total de 17 versículos. Entonces ya estamos por terminar. Así que está fenomenal. Te esperamos cada miércoles a las 9:30 de la noche. Mientras que los días viernes tocamos temas diversos, especiales, que son sugeridos por ustedes. Así que igual te esperamos cada viernes a las 9:30 de la noche y los domingos para poder orar unos por otros. Dicho eso, vamos a comenzar. Y antes de iniciar nuestro tema central, te hago siempre las mismas recomendaciones. Ve por la Biblia, porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, así que ve por tu Biblia. También trae una libreta si quieres apuntar algo importante. Invita también a tu familia a ver esta transmisión junto contigo en esta noche. Aprovechemos esta velada que Dios nos ha dado para poder estar juntos como familias estudiando la palabra de Dios. Y finalmente ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales y en las diferentes plataformas que tengas para alcanzar a más personas con las Sagradas Escrituras. Dicho eso, hoy vamos a estudiar lo que es segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, que hemos titulado este tema como el peligro de la ociosidad. Y si bien segunda de Tesalonicenses es una epístola paulina, o mejor dicho también es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, no son simplemente las palabras de un hombre. Hoy nosotros creemos y confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, y por lo tanto lo que ahorita vamos a estudiar y leer no son simplemente las palabras del apóstol Pablo, sino que es la palabra de Dios, y eso hace que sea la palabra profética más segura, no solo las palabras de un hombre, sino la palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, la Biblia es perfecta de principio a fin. Lo creemos y lo confesamos, que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia de redención. Pero además de esto, la Biblia es suficiente y también es totalmente poderosa. Creemos en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras, porque son vivas y eficaces. Dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias. Bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Qué gusto poder verlos una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de segunda de Tesalonicenses. Si me acompañas, vamos a ir a esta parte sublime de la Escritura, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que hoy podemos aprender con respecto a la palabra de Dios. Dice, segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una vez más un mismo tema que hemos estado hablando, no una vez, ni dos, ni tres, sino varias veces a lo largo de los diferentes estudios que hemos tenido cada miércoles. Si has tenido la oportunidad de estar viendo nuestros estudios de los días miércoles, desde que comenzamos con el capítulo 3, específicamente con el versículo 6, vas a poder entender un poco mejor el contexto de lo que estamos hablando. Si no has visto los videos de nuestros estudios pasados, te recomiendo que los puedas ver para poder entender mejor lo que hoy estamos estudiando. Pero lo que tenemos aquí es básicamente más con respecto al mismo tema. Y entonces vamos a dar un breve contexto de dos formas diferentes de lo que hoy vamos a hablar. Uno, el contexto social e histórico de lo que estaba pasando en Tesalónica. Y dos, el contexto de lo que hemos estado viniendo estudiando en los versículos anteriores. Entonces, en primer lugar,
¿Qué es lo que está pasando en Tesalónica? En Tesalónica se habían infiltrado falsos maestros que proclamaban que ya estaban viviendo los tiempos finales. O sea, no simplemente como una esperanza futura, sino que literalmente en ese momento Cristo ya iba a regresar. O sea, ellos lo aseguraban y garantizaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia cree a estos falsos maestros, a esos falsos profetas, y entonces dicen, Cristo ya viene. Y desatienden sus ocupaciones laborales, domésticas, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente los tesalonicenses decían lo siguiente, en palabras coloquiales, si Cristo ya va a venir por segunda vez, entonces ¿para qué trabajo? Y entonces Pablo los reprende en la primera carta de una forma concreta. Al final de la carta, en el capítulo 5, Pablo los reprende a que sean diligentes, a que trabajen, a que se esfuercen. Pero vemos que es un problema que persistió, por lo cual Pablo escribe en la segunda carta el mismo asunto, pero de una forma mucho más contundente y más tajante. Y eso nos lleva a nuestro segundo contexto, que es el contexto inmediato de los versículos anteriores. Permíteme leértelos a partir del versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces el contexto, una vez entendiendo lo histórico que estaba pasando en Tesalónica, el contexto de lo que Pablo está enseñando es esto. En el versículo 6 Pablo nos dice que no debemos juntarnos con aquellos que viven una vida desordenada y que no andan de acuerdo a la doctrina y a la enseñanza apostólica y de Jesucristo, que nos apartemos de esas personas. Y ese es un estudio que tuvimos específicamente de versículo 6. Para que puedas entender mejor lo que hoy estamos estudiando, te recomiendo que veas nuestro estudio desde el versículo 6 hasta ahorita. Y entonces vimos cómo Dios nos manda, no es simplemente Pablo, Dios nos manda a apartarnos de las personas que viven vidas desordenadas y que no andan de acuerdo con la doctrina y que además de todo se hacen llamar creyentes llevando ese estilo de vida. Y posteriormente vimos en los versículos 7 y 8 que Pablo se esforzaba, ¿no? Que ellos daban ejemplo, ¿no? Nosotros dimos ejemplo para que nos imitaran de que no andábamos desordenadamente delante de ustedes, y Pablo da un ejemplo. Dice, porque no comimos el pan de nadie en balde. Y hablamos acerca de la diligencia del cristiano, porque Pablo dice que trabajaron en fatiga, en cansancio, día y noche, para no ser gravosos a nadie, o sea, para no tomar el pan de nadie. Y Pablo añade y dice, no porque no tengamos derecho a hacerlo. Y Pablo habla de que ellos tenían el derecho de demandar de ellos esa ayuda económica o material o ese sustento como pastores, como ministros o misioneros. Pero Pablo dice, no lo hicimos para poder darles ejemplo, para poder darles un ejemplo a seguir de cómo deben de esforzarse en esta vida cristiana. Y Pablo es tajante en el versículo 10, y es lo que estudiamos la semana pasada, diciendo, hermanos, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Y vimos cómo todo trabajo requiere un esfuerzo y una dedicación, pero también involucra una recompensa. Y lo que tenemos aquí en el versículo 11 es que Pablo nos dice, es que me he enterado de ustedes, que hay gente entre ustedes que vive de una forma desordenada, que no trabaja y que se entremete en lo ajeno. O sea, que básicamente anda de chismoso, ¿no? De curioso, de metiche, ¿no? Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, hay tres cosas que Pablo menciona, las cuales hoy vamos a destacar como tres puntos centrales de este versículo 11. Que andan desordenadamente, que no trabajan en nada, y que se están entremetiendo en lo ajeno. Y estas tres características, hermanos, vamos a resumirle en un punto muy importante y central, el cual vamos a definir como el pecado de ociosidad. Y hoy vamos a hablar acerca de este pecado, y sé que es algo muy común que pasa en nuestro diario vivir, pero que debemos darnos cuenta de que no es bueno, de que la Biblia lo tacha como pecado, y que debemos de alejarnos de ese estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Pablo? Nos expone del versículo 6 al 10 todo lo que ya resumimos. Inmediatamente nos dice en el versículo 11, es que me he enterado que entre ustedes hay gente que anda desordenadamente. Hermanos, no podemos como creyentes vivir una vida desordenada. Y por vivir una vida desordenada me refiero a una gran gama de cosas, no me refiero a una cosa específica.
Me refiero a una gran gama de cosas. Por ejemplo, hablando del contexto de lo que Pablo aquí nos está diciendo, como creyentes no podemos vivir una vida desordenada. Como familias, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como creyentes, no podemos vivir vidas desordenadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Nuestra vida diaria gira en torno al Señor. Y esto tiene una gran verdad que analizamos en las transmisiones pasadas. Todo lo que hacemos en esta vida no es simplemente separar las cosas, y ese es un error que muchas veces cometemos, que separamos las cosas. Esto es algo material, algo humano, algo secular, y esto es algo espiritual, y son cosas totalmente diferentes. Ese es un grave error que cometemos como creyentes. Separar las cosas en secular y espiritual, porque tú y yo tenemos que entender algo, que si hemos nacido en Cristo, todas las cosas son espirituales, en el sentido de que cada punto y cada área de nuestra vida ahora gira en torno a la Escritura, ahora gira en torno a Dios, ahora gira en torno a su gloria. Entonces, si yo estoy en la universidad, si yo estoy trabajando, si yo estoy limpiando la casa, si yo tengo esposa, yo tengo esposo, yo tengo hijos, yo tengo padres, yo tengo esta responsabilidad, esta otra responsabilidad, este compromiso, ya no puedo separar las cosas como que, esto es secular y esto es espiritual. Y lo espiritual le pongo mucha dedicación y empeño y lo demás lo hago de una forma desordenada, de una forma irresponsable. No podemos hacer eso. Porque ahora toda nuestra vida gira en torno a darle la gloria a Dios. Y esto es algo de lo que siempre tenemos que tener conciencia. Que la Escritura nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, que ya sea pues que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Y déjame ponértelo de esta forma. Todo lo que no le da la gloria a Dios es pecado. Y si tú no le estás dando la gloria a Dios en tu trabajo, en tus estudios, con tu familia, en tus compromisos y responsabilidades, estás pecando. Porque todo lo que debemos de hacer en nuestra vida diaria es para la gloria de Dios, hermanos. Por ejemplo, yo te ponía la semana pasada un ejemplo muy práctico con respecto a mi persona. En la universidad, yo me esfuerzo, yo pongo empeño, yo pongo dedicación. Y hermanos, es cierto, hay noches en las que no duermo, en las que tengo que desvelarme hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana me he desvelado, hasta las 6 de la mañana y duermo, a veces he llegado a dormir media hora, una hora, pero todo eso, hermanos, ese esfuerzo y esa dedicación no es simplemente para poder obtener una buena nota, o para tener una buena calificación, o para ser el mejor de la clase, o el mejor promedio, sino también para la gloria de Dios, porque yo no estoy estudiando simplemente por estudiar, porque si lo hiciera a lo mejor caería en un conformismo de decir, bueno, con pasar la materia ya me doy por bien servido, pero no, todo lo que hacemos ahora involucra la gloria de Dios. Entonces, si me va bien en un examen, sí, yo me esforcé, yo estudié, pero Dios me dio de su gracia y por lo tanto para Él es la gloria. Si me va bien en un proyecto, entonces sí, yo puse mi empeño, pero Dios me dio la gracia y para Él es la gloria. Entonces cada aspecto de nuestra vida, hermanos, involucra ahora algo espiritual. Y no podemos vivir una vida desordenada, hermanos. Una vida irresponsable. Una vida sin compromiso. Dios demanda de los creyentes que vivan una vida social, civil, familiar, estudiantil, profesional, laboral, etcétera, etcétera, responsablemente, de una forma ordenada, hermanos. No habla bien de nuestro testimonio, por ejemplo, hermanos, y esto es un asunto muy práctico, de verdad. Y a lo mejor sé que voy a sacar un tema un poco polémico, o no sé, controversial para algunas personas, o a lo mejor absurdo para otras, pero todo en nuestra vida habla de cómo somos. No hablaría de bien de mí como creyente que yo tuviera mi cuarto, mi habitación, hecha un asco. Y me pongo a mí de ejemplo, hermanos, para no generar ningún problema acá. No daría ningún buen testimonio de mí como creyente que yo tuviera mi habitación hecho un basurero, todo tirado, la ropa sucia en mi cama, yo durmiéndome sin acomodar la cama, todo hecho un asco, todo tirado, todo revuelto, comida ahí por días en mi habitación. Eso, hermanos, aunque no habla bien de una persona en un sentido normal, secular, como creyente aún mayor. Porque Dios demanda de mi vida una vida íntegra en cada aspecto de mi vida. Responsable, ordenada. Dios es un Dios de orden. Y cuando Pablo menciona estas palabras, Pablo está refiriéndose al orden del culto público. Pero esto abarca en cada aspecto de nuestras vidas. Dios quiere de nuestras vidas que vivamos unas vidas ordenadas.
ordenadas, hermano, con responsabilidad, con compromiso. Dios no quiere, hermanos, creyentes, hijos, que todo el mundo los conozca por impuntuales, por holgazanes, por sucios, por desorganizados, porque eso no habla bien de Dios. Porque si hacemos, hermanos, todo eso, pongámoslo de esta forma, si la gente de este mundo, hay mucha gente muy preparada, muy empeñada, muy apasionada, muy ordenada, muy responsable y muy comprometida, y lo hacen por una gloria humana, porque el hombre los aplauda, los reconozca, los felicite. ¿Cuánto más tú y yo debemos vivir una vida responsable en esta tierra para la gloria de Dios? Y es lo que Pablo estaba diciendo acá, porque había gente, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que no trabajan en nada. Vamos a definir esto como gente holgazana. Había gente dentro de la iglesia que ya no trabajaba, que se la pasaba a lo mejor todo el día sentado en su casa, dando vueltas, ocioso, sin saber qué hacer. Había gente que estaba abandonando sus trabajos, sus responsabilidades, que estaban cayendo en una mediocridad, en un conformismo y en una frivolidad cristiana. O sea, estaban cayendo en este punto de vivir vidas cómodas. Ay, sí, yo me olvido de mis responsabilidades, de mi trabajo, de mantener a mi familia, del sustento, de proveer para mi hogar, y vivían vidas cómodas, acomodados a lo mejor en un sillón, no lo sé, en un conformismo de ya, pues ya me conformo con lo que tengo, con lo que ahorita tenemos, de todos modos Cristo ya va a volver. Vidas acomodadas, hermanos. No estaban trabajando en nada, dice Pablo, hermanos, están viviendo vidas desordenadas y no están trabajando en nada, hermanos. Cuán importante es que como creyentes seamos responsables de todo lo que tenemos en nuestras manos dado por Dios. Por ejemplo, los padres de familia, y me dirijo específicamente a los hombres. Hoy veía unas reflexiones de un amado hermano de República Dominicana, compañero del seminario, y justamente tienen relación con lo que estamos hablando ahorita. Es responsabilidad del hombre, no es una opción, no es algo que el hombre puede o no hacer. Es responsabilidad del hombre ser el proveedor de la casa, ser sustento en el hogar. Hermanos, no vemos que sea bíblico que sea la mujer la que provea para el hogar, mientras que el hombre se quede en casa sentado jugando videojuegos o viendo la televisión o viendo el celular. No es como son las cosas bíblicamente. Es la responsabilidad del hombre salir a trabajar y ganar el sustento para su familia. Pero hoy en día estamos viendo lo contrario. Hoy estamos viviendo una generación en la que los hombres son holgazanes, en la que los hombres, con todo respeto, pero son inútiles, no saben cambiar un foco, no trabajan, no se esfuerzan, no tienen esa energía, esa disposición de poder salir, sudar, cargar, esforzarse para poder traer sustento y providencia a su familia. Lo mismo con las mujeres, por ejemplo. Ahora nos pasamos al otro rol, ¿no? Es bíblico que la mujer esté en el hogar, cuidando del hogar, administrando el hogar, cuidando a los hijos, a la familia. Pero hay mujeres que hoy en día ya no hacen esto. Cada vez estamos viendo generaciones de mujeres, tanto de mujeres como hombres, que cada vez cumplen menos con su rol establecido por Dios. Hombres inútiles, hombres perezosos, hombres inmaduros, que les encanta jugar videojuegos, que se la pasan todo el día viendo la televisión y estando en un celular. Triste. Hombres que no trabajan. Y también estamos viendo cada vez mujeres y nuevas generaciones que son también mujeres más inútiles, que no saben cocinar, no saben limpiar, no saben hacer nada dentro del hogar. Y no estamos hablando aquí de machismo ni nada de esos asuntos. Estamos hablando de lo que la Biblia demanda del hombre y de la mujer en un ámbito del hogar. Hijos que ya no saben hacer nada, de verdad, padres. Es impresionante ver a los hijos de muchos hermanos hoy en día, y lo digo con todo respeto. Hijos que no saben hacer nada, hijos que no ayudan en las responsabilidades del hogar, hijos que les tienen que pagar para que les ayuden en las responsabilidades del hogar. Hermanos, lo digo con mucha humildad y sencillez de corazón, pero aquí en casa, en mi familia, Dios me permitió tener la bendición de tener dos padres ejemplares. No son perfectos como ningún padre en esta tierra, pero han sido padres ejemplares. Por mi padre sé hacer muchas cosas, sé hacer muchas reparaciones de electricidad, de chapas, de arreglar las puertas de la casa, cosas del coche, cosas de carpintería, muchas cosas que mi padre nos ha enseñado. Mi papá es abogado, pero mi papá sabe hacer tantas cosas y es algo que yo admiro de él. Si algo se descompone aquí en la casa, gracias a Dios no tenemos la necesidad de pagarle a nadie para que lo repare. Mi papá lo sabe reparar.
sabe reparar todas las cuestiones eléctricas de la casa, de carpintería, de plomería. Digo, hay cosas más profundas y complejas que en algún momento sí hemos requerido de, por ejemplo, pedirle a un técnico que venga a ayudarnos, pero en su mayoría todo lo hacemos aquí. A mí me da risa, por ahí tengo unas fotos muy chistosas mías en las que estoy dentro de la cisterna de la casa, su casa cuando gusten, y estoy lavando la cisterna. Estoy todo sucio, estoy todo mojado, estoy ahí en un hoyo negro, pero estoy tallando la cisterna y es algo que mi papá me enseñó a hacer. Y me siento orgulloso de ello. Del mismo modo he tenido una madre ejemplar. Una madre que, con todo respeto, pero cocina exquisito. Amo la comida de mi madre y eso es algo hermoso. Porque yo veo cómo mi madre cada día nos hace de cocinar, la casa siempre está limpia, siempre está ordenada, eso es algo que mi madre a mí me enseñó. Sé cocinar gracias a mi madre, sé cocinar muchas cosas y también sé la limpieza, porque desde que era niño mi madre nos enseñó a ayudarles en el hogar. A nosotros, a mí y a mis hermanos nos toca barrer, lavar los patios, sacar la basura, lavar los trastes, o sea, hacemos todo en la casa, le ayudamos a mi madre y eso es bello, hermanos. Porque hoy en día también hay muchos hijos de muchos hermanos y de gente que no es creyente, que no saben hacer sus hijos nada. Que se la pasan todo el día sentados en la televisión o jugando videojuegos, mientras sus padres hacen todo el trabajo. Sus hijos no tienen ese carácter de responsabilidad y de poder servir y trabajar. Crecen siendo inútiles. También hay muchos casos que tristemente me he enterado de que los padres les tienen que pagar literalmente con dinero para que les ayuden en el hogar. Hermanos, qué terrible. ¿A qué punto hemos llegado? ¿A qué punto hemos llegado como sociedad? Es lo que estaba pasando en Tesalónica. Pablo está reprendiendo a la iglesia, hermanos, no es posible que hayan creyentes dentro de ustedes que vivan vidas desordenadas y que además no estén trabajando. Hermanos, Pablo mismo se había presentado como ejemplo mismo de esto. Pablo no tenía el derecho de demandar de la iglesia que lo mantuvieran, que le dieran sustento, que le dieran un apoyo económico, que lo hospedaran, que lo alimentaran, etcétera, etcétera. Pablo tenía este derecho por ser apóstol, por ser pastor, por ser misionero, por darle el evangelio a todas las partes a las que él iba. Pero Pablo dice, aunque tengo este derecho, no lo quiero tomar. Prefiero tener la libertad de no tomarlo. ¿Por qué? Porque Pablo quería dar ejemplo del trabajo duro del creyente. Y ahí vemos a Pablo haciendo tiendas, armando tiendas. ¿Para qué? Para poder tener a lo mejor, hermanos, ese día dinero para comer. O para su próximo viaje. O para alguna necesidad que él tuviera. No lo sabemos, hermanos. Pero Pablo da el ejemplo de cómo un creyente es trabajador. Hermanos, creo que es algo que muchas veces hemos perdido en nuestras familias hoy en día. Ese carácter y ese sentido de responsabilidad. Padres, deben de enseñarle a sus hijos el carácter de ser responsables en esta vida. Padres, ustedes mismos deben de ser responsables y dar ejemplo de esto. Porque es lo que la Escritura nos demanda como creyentes, que seamos responsables en nuestras vidas, comprometidos en nuestras vidas. Ahorita yo vivo solo, hermanos. Y ahora, y se lo he dicho a mis padres, todas sus enseñanzas me persiguen. Porque ahora que vivo solo, hermanos, he podido ver el reflejo de todo lo que mis padres me enseñaron. No es por nada, hermanos. Pero si ustedes fueran a la habitación en la cual yo vivo, donde estoy viviendo solo, está sumamente ordenado y limpio. Es más, no quiero decirlo con orgullo ni soberbia ni nada, pero mis roomies, los chicos con los que vivo, que son 9 chicos en total y yo 10, dicen, wow, es impresionante lo ordenado que eres. Luego estoy ahí en la casa y en vez de salir a la calle a comer, me pongo a cocinar, me pongo a hacer sopa, me pongo a hacer pasta, carne, y me pongo a hacer cosas, hermano, porque es algo que mis padres me han enseñado y aprendí. Hermanos, ahora lo veo y es una bendición. Porque no soy un inútil en el sentido de que, no tengo que comer, pues voy a ir a comprar comida a la calle. No, gracias a Dios tengo la oportunidad de que si tengo cosas en la casa para cocinar, puedo cocinar. Si algo se descompone, lo puedo reparar. Si algo pasa, en ese momento yo puedo resolverlo de cierta forma. Hermanos, creo que es algo que hemos perdido como sociedad. Ese carácter de responsabilidad. Y me hace falta mucho, claro que sí. Me hace falta mucho que aprender, hermanos. Y no estoy diciéndoles que yo sea el que todo lo hace. De verdad, no. Me hace falta muchísimo por aprender. Pero Dios me ha dado la gracia para ir aprendiendo este carácter de responsabilidad. Y es algo que Dios demanda de nosotros. Nos dice aquí la Escritura, hermanos, no es posible que vivan vidas desordenadas y sin trabajar. Esto lo definimos, hermanos, y te invito a que puedas leer Proverbios. Proverbios nos habla mucho acerca de este pecado. Y vamos a definir este pecado como holgazanería, como pereza, como flojera.
Dice el flojo, ¿no? En Proverbios así dice. Dice el flojo en su corazón, no voy a salir a trabajar porque hay leones afuera. Claro, el perezoso y el flojo y el holgazán siempre tiene un pretexto para no hacer lo que debe de hacer. Y esto es pecado, hermanos. La pereza, la flojera y la holgazanería son pecados, hermanos. Hay un libro fenomenal, aquí lo tengo, que se llama Pecados Respetables, de Jerry Bridges, y hay un capítulo, y se refiere a este libro, y el título es Pecados Respetables, porque son pecados que muchas veces vemos como pequeños y que permitimos y toleramos que estén presentes en nuestras vidas sin darnos cuenta que son pecados graves delante de Dios. Y hay un capítulo entero que Jerry Bridges dedica a hablar sobre la holgazanería, sobre la flojera, sobre el ser perezosos. Hermanos, no podemos vivir una vida así. No podemos vivir, hermanos, de brazos cruzados, comiendo palomitas y dulces todo el día, mientras estamos en la televisión, mientras estamos en la computadora, mientras estamos en el internet, mientras jugamos videojuegos. No podemos vivir una vida pasiva, hermanos. Hay tanto por hacer. Hay tantas cosas que hacer diariamente. Es más, a veces quisiéramos que el día durara más porque no nos alcanza a veces el tiempo para poder hacer todo lo que quisiéramos. Esforcémonos, hermanos. ¿Y sabes cuál es el peligro de esta pereza, holgazanería y flojera, hermanos? Y lo resumimos en un pecado central, que te lo mencioné al principio, que es la ociosidad. Y déjame decirte, ¿qué es la ociosidad? La ociosidad es simplemente no hacer nada. Hermanos, hay un dicho popular que mi papá suele mencionar frecuentemente que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y creo que es cierto. Porque cuando alguien está ocioso y no sabe ni qué hacer, hace cualquier cosa. Hace cualquier tontería, hermanos. Por ociosidad, es que hoy en día vemos que los jóvenes viven vidas banales, vidas frívolas, vidas triviales, están ociosos todo el día vagando sin saber qué hacer, y por ociosidad vemos hoy a nuestra juventud entregada en la pornografía. Vemos a nuestra juventud entregada en las adicciones, en el crimen, en la sexualidad, en tantas cosas, hermanos. Porque muchas veces la ociosidad ciertamente nos lleva a pecados aún mayores. Tú puedes ver la ociosidad, el no hacer nada, el estar simplemente sentado, acostado, sin hacer nada, perdiendo el tiempo, dejando que el tiempo vuele, y tú puedes ver eso y dices, bueno, eso no tiene nada de malo, pero tú no te das cuenta de que estás metiéndote en un terrible peligro. Y déjame decirte por qué. Porque aquí Pablo lo define y dice, hermanos, no están trabajando en nada, están viviendo vidas desordenadas. ¿Y cuál es el resultado? El tercer punto que Pablo dice es, se están entremetiendo en lo ajeno. O sea, estas personas no estaban trabajando, estaban viviendo vidas desordenadas, y el hecho de estar ociosos los había llevado a otros pecados. Estar de metiches, estar de chismosos, metiéndose y entrometiéndose en la vida de las otras personas. No tenían nada que hacer, andaban ahí paseando, vagando, viendo qué hacer con sus vidas, y como no tenían ninguna responsabilidad, iban y se metían en la vida de otros. O sea, esa ociosidad los llevó a otro pecado. Y a lo mejor tú dices, bueno, eso no tiene como que mucha trascendencia. ¿Quieres que te ponga un ejemplo mayor de lo que la ociosidad te lleva a hacer? Y a lo mejor no lo habías pensado de esta forma, pero déjame ponerte un ejemplo de alguien que cometió no uno, no dos, ni tres pecados garrafales, muchos más en un solo momento de su vida, y pecó de una manera fragante contra Dios. Y cada vez que leemos tú y yo esa historia, nos aterramos de esos pecados. Temblamos cuando vemos esos pecados. Pero todos esos pecados se originaron en uno solo: ociosidad. A lo mejor no tienes noción de quién te estoy hablando, pero permíteme ilustrártelo y vas a darte cuenta de cómo la ociosidad derivó muchos pecados terribles después de eso. Y te estoy hablando del rey David. Y de seguro ya se te vino a tu mente de qué momento de la vida del rey David te estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa? El rey David en Segunda de Samuel, capítulo 11, nos narra la palabra de Dios una serie enorme de pecados terribles que el rey David comete en contra de Dios y en contra de muchas personas. ¿Qué es lo que pasa? El rey David, al ser el rey de Israel, tenía la responsabilidad, el trabajo, la obligación de ir a la guerra. Era su deber. Era su deber ir a la guerra, como siempre lo hacía. Ir con el ejército al campo de batalla y dirigirlos en la guerra. El rey David era un guerrero, lo sabemos, lo vemos a lo largo de la historia. ¿Pero qué crees? Ese día David dijo, no voy a ir. No voy a cumplir con mi responsabilidad, no voy a cumplir con mi labor. Ociosidad, hermano.
flojera, pereza, holgazanería, no quiso cumplir con su trabajo y con su responsabilidad. ¿Qué hizo en su lugar? Podríamos pensar, hubiera estado perfecto que se pudiera meter con Dios en oración, en alabanza, ponerse a escribir salmos, ponerse a adorar a Dios, pero no. El rey David prefirió ser ocioso, como muchos de nosotros optamos a hacerlo hoy en día. A veces optamos por dejarnos acostados en la cama viendo el celular o la televisión, echarnos en el sillón o simplemente deambular por la calle. Y el rey David decidió hacer algo similar, se puso a pasear por su castillo, vagar, a ver qué se le venía a la mente, y el rey David se puso de ocioso y se puso a caminar de un lado a otro por su palacio. Ahí es donde empezó todo. No cumplió con sus responsabilidades y andaba de ocioso, sin nada que hacer, paseando de un lado a otro, caminando de un lado a otro. Cuando de repente el rey David estaba en este momento débil espiritual, porque no estaba cumpliendo con sus labores y tampoco estaba en una comunión con Dios en ese momento. Y como no tenía nada que hacer, pues vamos a ver qué vemos por el balcón, a ver qué bellos paisajes nos encontramos. Cuando David ve a una mujer bañándose en la azotea de su casa. Todo pudo haber quedado ahí, pero no. El rey David no tenía literal nada que hacer, que dice, bueno, vamos a hablarle a esa mujer, la manda a traer y adultera con ella. Ya adulteró con ella, pecó en contra de su esposo, pecó en contra de Dios, y ya decide mandarla a su casa. Se entera que la mujer está embarazada, y date cuenta cómo la ociosidad va haciendo que se acumulen pecados, ¿sale? O sea, el rey David no fue responsable, fue ocioso, comete adulterio, lujuria en sus ojos al ver a esta mujer, comete adulterio, hay un fruto a raíz de ese adulterio que es ahora un hijo. Y entonces el rey David no paró ahí, no descansó ahí. En ese momento él pudo haber hecho un alto en su vida, confesarse, pedir perdón, pero no, dice, vamos a hacer ver que nada de aquí pasó. Manda a llamar a su esposo, que por cierto estaba dando la vida en el campo de batalla. Él sí estaba cumpliendo con sus responsabilidades, un excelente hombre delante de Dios, Urías. Y entonces el rey David lo manda a llamar y dice, ve con tu mujer, disfruta de tu mujer. Prácticamente el rey David quería que Urías tuviera intimidad con su esposa para que se hiciera ver que ese embarazo había sido por Urías y no por él. El rey David quiere encubrir su pecado de una forma vil y descarada. No lo logra, porque Urías era recto delante de Dios. Decía Urías, en su carácter como hombre responsable, ¿cómo voy a ir a disfrutar de mi esposa cuando mis hermanos están en el campo de batalla peleando por mi pueblo? Fíjate, qué rectitud y qué carácter el de Urías. No voy a ir a casa a descansar con mi mujer cuando mis hermanos están en el campo de batalla respondiendo al llamado de Dios para defender a nuestro pueblo. Y no va. Pero el rey David no le fue suficiente. ¿Qué hace? Lo emborracha. Lo embriaga, hermanos. Y aún así, Urías permaneció firme. No, ¿cuál fue la solución de David? Vamos a matarlo. No se detuvo ahí, no solo quiso encubrir su pecado, sino que dijo, ahora vamos a matarlo para dejarnos el camino libre. ¿Y qué es lo que hace? Vas a regresar al campo de batalla y le manda una carta al general. Déjenlo solo en el frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, para que muera. Funciona claramente. Y Urías muere. No lo mató David en un sentido literal, pero podemos definirlo como que en ese momento David cometió homicidio en contra de Urías, porque él prácticamente ordenó su muerte. ¿Y qué crees? Peor aún, Urías muere, Betsabé queda viuda y David quiere hacerse como el héroe. Oh, pobre mujer, está embarazada y quedó viuda. Yo la aceptaré como mi esposa, pobrecita, para redimirla, para ayudarla, para proveerla, porque ha perdido a su esposo, uno de mis mejores soldados. Y el rey David se quiere hacer el héroe. ¡Ay, qué bonito! Hermano, lo que la ociosidad hizo que el rey David cometiera pecado tras pecado tras pecado. Por eso la Escritura nos enseña, hermanos, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que miremos con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, dice Efesios capítulo 5, versículo 13.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que no nos embriaguemos en vino, en lo cual hay disolución, y no nos referimos a una bebida embriagante. Aquí la Escritura no nos está hablando de eso, nos está hablando acerca de lo que este mundo nos ofrece. No nos embriaguemos con esas cosas, porque en eso hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, aprovechemos nuestro tiempo. Seamos diligentes, seamos esforzados. No seamos ociosos, no perdamos el tiempo, hermanos. Hay tantas cosas que hacer, hermanos, para Dios, para el ministerio, en nuestras familias, en nuestros hogares. Hermano, aproveche el tiempo, de verdad, aprovéchalo. Ponte a leer la Escritura, ponte a estudiar la palabra de Dios, ponte a leer otros libros. Ponte a orar, ponte a alabar a Dios, ponte a estudiar la Escritura con tu familia, ponte a servir en la iglesia, ponte a escuchar enseñanzas en internet, haz lo que quieras, pero aproveche el tiempo, hermano, no lo desperdicies. Y sé responsable cada día en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Amén, hermanos, que así sea. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Hasta aquí dejamos el tema de esta noche. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes, hermanos. Aún no se vayan. Vamos a dar unos pequeños avisos urgentes. 2 avisos en realidad. Pero, hermanos, espero que haya sido de bendición el estudio bíblico de esta noche. Mándenos saludos aquí en los comentarios, aquí abajo. Pónganos de dónde nos están acompañando para poder también saludarles. Y pues nada, hermanos. Ahora sí damos nuestros anuncios. Gracias a todos los que se conectaron. Como siempre, los invitamos a que nos ayuden, por favor, a compartir estas transmisiones en vivo en sus redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por donde ustedes quieran, para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Y recuerden acompañarnos en vivo siempre aquí en Nueva Generación para Cristo. Te esperamos todos los miércoles con un estudio bíblico de Tesalonicenses a las 9:30 de la noche, los viernes con temas especiales a las 9:30 de la noche, los domingos para nuestra reunión de oración. Igual te esperamos los días lunes y jueves a las 8:30 de la noche, lunes y jueves 8:30 en nuestro canal de YouTube Nueva Generación, hermanos. En YouTube nos encuentra con Nueva Generación, suscríbanse. Y también tenemos un grupo y un canal de WhatsApp si te interesa unirte y poder formar parte del grupo. Ahí subimos todas nuestras transmisiones y avisos que luego damos. Únete a nuestro grupo de WhatsApp, mándame mensaje y con gusto te agrego. Si hay algo en lo que yo pueda servirles, hermanos, siempre será un placer y un privilegio poder responder sus mensajes. Muy bien, hermanos, ahora sí los 2 avisos importantes. El primero, hermanos, desde hace 2 semanas fuimos invitados por el pastor Will Graham. Hace 2 semanas estuvimos en vivo en el canal del pastor Will Graham, en su canal de YouTube específicamente hablando acerca de las diferencias entre el romanismo, o lo que comúnmente se conoce como el catolicismo romano, y entre el protestantismo, ¿no? O lo que nosotros somos, ¿no? El cristianismo. Y entonces estuvimos ahí en el canal del pastor Will Graham junto con el hermano Sebastián Céspedes y el hermano Winston Medina. Tuvimos un tiempo de charla muy bueno, muy padre. Estuvimos ahí en vivo en el canal del pastor Will Graham, y a partir de esa enseñanza que dimos, el pastor me volvió a invitar a su canal y hoy estuvimos en vivo. Hoy llevamos a cabo esa otra transmisión a la cual nos invitó el pastor. Hoy estuvimos en vivo en el canal del pastor Will Graham en YouTube, hermanos, hablando acerca de la belleza del calvinismo y dando una exposición de las doctrinas de la gracia. Si no pudiste conectarte en vivo, hermano, avísame y con gusto te puedo facilitar el enlace de la transmisión. Quedó totalmente grabada y espero que pueda ser de bendición para sus vidas. Aquellos que se hayan conectado en vivo, me alegra y espero que haya sido de bendición para ustedes el tema que se abordó. Duramos en transmisión 2 horas aproximadamente y fue bellísimo. Precisamente hoy estuvimos con el pastor Will en su canal y fue una bendición de verdad muy grande, hermanos. Es un amado hermano en el Señor, de verdad. Siempre es una bendición poder platicar con él y poder coordinarnos en todo esto. Y esto nos lleva a nuestro segundo anuncio, hermanos. De hecho, la transmisión de hoy quedó grabada aquí en nuestra página. Puedes verla, hermano. Ahí está el enlace de YouTube. Fue únicamente por YouTube. Eso nos lleva a nuestro segundo anuncio. El próximo miércoles estaremos en vivo con el pastor Will, hermanos. Ahora aquí en Nueva Generación. Vamos a transmitir en vivo con el pastor Will el próximo miércoles, hermanos, por Facebook y por YouTube. Así que no se lo pierdan. El tema todavía lo estamos definiendo y la hora todavía lo estamos definiendo. Pero va a ser el próximo miércoles, hermanos. Así que no se lo pierdan. Estaremos en vivo con el pastor William. Pero bueno, dicho eso, vamos a ver, hermanos, vamos a ver aquí los comentarios y mandarles saludos, hermanos, a aquellos que nos están saludando aquí. Roberta Sánchez, que Dios te bendiga mucho, fuerte abrazo en el Señor. Giselle, Genaro Mayo y tal, Dios te bendiga. Nuestra hermana María Guadalupe Bravo. Rosaura Carmen, que el Señor te bendiga mucho. Saúl, Dios te bendiga, hermano, fuerte abrazo. Nena Martínez, saludos, hermana. Hasta Kentucky, Leonor, que el Señor te bendiga mucho, amada hermana, qué gusto tenerte aquí. Nuestra hermana Maribel Tejada, sí, Dios te bendiga, hermana.
gloria a Dios, gracias por tenernos aquí en consideración y acompañarnos, hermana, que el Señor te bendiga mucho. Nuestra hermana Lourdes Manzanilla, gloria a Dios también por su vida, que el Señor te bendiga mucho, hermana. Dice nuestra hermana Nena Martínez con respecto al tema, tienes razón, hermano, más aquí en Estados Unidos nos mandan a trabajar para sustentar la familia y al final todo termina en divorcio y los hijos rodando de un lado para otro. Triste, hermana, la situación de nuestras familias hoy en día. Oremos a Dios que nos ayude. Mi esposo también hace todo eso, las reparaciones eléctricas, de plomería, lo básico, muchas cosas más, hermana. Qué bendición. Gracias a Dios, hermanas, por esos hombres y mujeres responsables. Gloria a Dios. Roberta Sánchez, que el Señor te bendiga. Genero Mayor nuestra hermana Maribel Castillo, Dios te bendiga. Nuestra hermana María Guadalupe Bravo, desde Querétaro. Emilia Belino, Dios te bendiga. Qué bien que fue de bendición, gracias a Dios. Hermana María Guadalupe, no seas mala, hermana. Un favor muy grande. Si tienes mi WhatsApp, por favor escríbeme para poder tenerte ahí en mis chats. Y con gusto yo te mando una iglesia de sana doctrina en Aguascalientes, hermana. Por ahí debo de tener algún dato de algún hermano. Tenemos comunicación varios hermanos de México, de sana doctrina, de iglesias de sana doctrina, hermanas. Entonces, mándame, hermana, un mensajito por ahí, si no también por Facebook, no importa el medio en realidad. Y con gusto te mando una recomendación de alguna iglesia bíblica reformada aquí en Aguascalientes. Saludos, Giselle, que Dios te bendiga mucho. Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Hermanos, esa es la iglesia local en la que yo estoy. Sigan la página, ahí están las transmisiones y la ubicación de la iglesia cuando gusten. Y pues bueno, hermanos, creo que eso es todo. Si hay algo en lo que pueda servirles, ya saben, mándenos Messenger aquí en la página, pueden mandarnos correo electrónico, también pueden mandarme solicitud a mi Facebook, estoy como Luis Bermúdez y por ahí podemos tener comunicación, o también por mi WhatsApp, hermanos. De cualquier modo, siempre es un placer poder estar con ustedes. Fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.